La mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Luis Carlos Ugalde para debatir 3 temas polémicos. Primero, arrancaremos con una discusión sobre la forma en que ha evolucionado el caso Tlatlaya y la liberación hace unos días de los 3 últimos soldados que estaban detenidos por homicidio y alteración de la escena del crimen. Luego hablaremos de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario. Finalmente platicaremos de lo que explica nuestro desencanto con la democracia y qué podemos hacer al respecto. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola, Javier. Y Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, hola, buenas gracias noches. Por invitarme. Pues entremos en materia. El caso Tlatlaya ha estado envuelto en controversia desde sus inicios el 30 de junio de 2014. Aquel día, según la Secretaría de la Defensa, unos soldados patrullaban el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México, cuando les dispararon desde un depósito donde se escondía una banda de 22 supuestos delincuentes. Como resultado, se dio un enfrentamiento en el que un soldado resultó herido y todos los 22 sospechosos fueron abatidos. En un inicio, la Procuraduría de Justicia del Estado de México e inicialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos respaldaron la versión de los hechos presentada por la Sedena. Sin embargo, una investigación realizada por la revista Esquire y la agencia AP cuestionó si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o si algunos de ellos fueron ejecutados después de que se rindieran. Como resultado de estas interrogantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos rectificó su postura, acreditando en su recomendación que algunos de los soldados mataron arbitrariamente a personas ya sometidas y rendidas luego del enfrentamiento inicial. La PGR atrajo el caso y llegó a una conclusión similar, por lo que fueron detenidos 7 soldados que participaron en el operativo. Sin embargo, 4 de los militares fueron liberados el año pasado y hace unos días un tribunal federal ordenó liberar a los 3 militares restantes, ya que, según el magistrado, la PGR no demostró la ejecución extrajudicial ni el delito de encubrimiento y de modificación de la escena. En fin, a casi 2 años de los hechos, el caso de Tlatlaya sigue generando gran controversia. Jorge. Pues sí, sigue generando gran controversia, Javier. Yo empezaría con una defensa aquí que normalmente no me toca porque pues, no es mi bando, pero ni modo. O sea, sí el debido proceso sirve para todos. Claro. No solo para los buenos o los que yo considero buenos y otros consideran malos o a la inversa. Entonces, pues si la PGR no acreditó, pues no acreditó. Y si el juez dice que tienen que liberarlos, pues los tienen que liberar y se acabó en cuanto a eso se refiere. Totalmente. Yo no creo que se pueda alegar que esto es algo que hizo el juez por presión de la Sedena o la Marina o sepa Dios quién. Y me parece que ahí debemos ser tan tajantes en cuanto a la defensa del debido proceso en este caso como en otros. Dicho eso, yo todavía no entiendo a qué se dedica la PGR, digamos, a qué se ha dedicado a lo largo pues, de los últimos 30 años, o no sé, 20 o 30 años. ¿Qué es lo que hacen ellos? Porque parece que la especialidad de la casa es regarla, es decir, es presentar tan mal los expedientes que todos se van cayendo. Y no es de ninguna manera una crítica a la actual procuradora Arely. Ella recibió este expediente más o menos armado. Pero ¿a dónde queda la bolita? O como decía Harry Truman, ¿no? en la Casa Blanca, ¿dónde para el dólar? Where does the buck stop? O sea, porque no fue Arely, pues fue Murillo. No, pues es que Murillo dijo que recibió la Procuraduría en un estado desastroso, lo creo. Entonces fue Marisela, que se la entregó a Murillo. Pero Marisela está en Milán pasándola de poca madre. Entonces, a gusto. Chávez no le alcanzó el gusto, creo que estuvo como 2 semanas. Entonces fue Eduardo Medina Mora. Pero pues tampoco, pues, si lo hubiera regado él, pues no sería ministro de la Suprema Corte. Bueno, pues entonces fue Macedo. Estuvo 5 años con Fox. Entonces el ejército, porque Macedo venía del ejército. ¿Dónde empezó el desastre? Porque lo que no puede ser es que no puedan presentar un caso mínimamente blindado en algo que parece ser tan claro
con tantos otros elementos y aceptado por tantos testigos externos y internos, reportajes, análisis, investigaciones, la CNDH, todo, media humanidad, hasta el alto comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, antier, hizo una declaración muy contundente. Bueno, entonces, ¿de quién es la puta culpa? Claro. No, de acuerdo. Yo diría que llevamos El buen francés. más de 3 décadas con un problema en la PGR, y el problema es ese, ¿no? Que son ya... Pero está bien, pero empieza hace mucho tiempo, pero realmente empieza todos los días, ¿no? Con cada caso empieza otra vez lo mismo. Y en estos casos en donde corporaciones de la fuerza pública parecen haber ejercido una violencia completamente desmedida y abrumadora sobre sus perseguidos, también del lado, digamos, de los imputados, en este caso la Policía Federal, hay como una actitud de impunidad o de certidumbre de que las cosas no van a llegar nunca a donde deberían de llegar, en el caso de que hayan sido ejecuciones extrajudiciales, porque de otra manera parece un poco delirante presentar al público una versión según la cual en el curso de un enfrentamiento con gente descrita como que estaba muy bien armada, como que eran partes de los sicarios muy mortíferos del cártel de Jalisco Nueva Generación, están recluidos por decenas en un rancho, armados, hay un enfrentamiento y en ese enfrentamiento, pues como las antiguas películas de combate que pasaban aquí del pelotón de soldados americanos en Alemania, en Europa, caían 140 alemanes, ¿no? Y acá seguían los amigos disparando tranquilamente hasta la siguiente aventura. Bueno, es imposible que en un enfrentamiento haya esos índices de letalidad en los cuales hay una baja de un lado y 22 del otro sin heridos. Un herido de un lado. Un herido de un lado. Y del otro, 22 bajas mortales, un solo herido no, aunque es interesante en ese caso, hay 3 detenidos, que son los que después cuentan un poco cómo fue realmente la matachina. Bueno, que una corporación como la Policía Federal tenga... ¿cómo te digo? Esto fue el ejército, este fue el ejército. Este fue el ejército. Lo de Tanguato. Tanguato es policía. Este es Tlatlaya. Tlatlaya es perdón. Bueno, pero es exactamente lo mismo. Pero vale igual para el ejército que para la Policía Federal. Lo mismo. Que te presenten como que en un enfrentamiento, otra vez, hay tantas bajas del otro lado y ninguna de este lado. Y eso es sistemático del ejército, porque sus boletines han sido así hace muchísimo tiempo. Estaban en un retén, pasaron unos señores, los agredieron, persiguieron a los señores y al final hubo 8 agresores muertos y ninguna baja aquí. Al día siguiente, 14 agresores muertos y ninguna baja aquí. Y así, boletín tras boletín, presentaban esta versión que ridículamente algunos comentaristas tratan de justificar como que son mucho mejores, están mucho mejor entrenados. Bueno, no puede haber digamos, una ventaja de ese tamaño por más entrenado que estés, si no es que los agarras auténticamente como sospechamos que los agarran, pues prácticamente en situación de indefensión. Bien. Y luego viene el proceso judicial, que, pues digámoslo con claridad, entre las debilidades profundas de la politización, de las PGRs de toda la vida, y del sistema político nacional, está no tocar al ejército. Sí. No tocar al ejército, no meterlo. Probablemente el primer gran error que debe haber cometido Murillo en la investigación de lo de Ayotzinapa fue decir, no metamos al ejército. El ejército queda, digamos, a salvo de esta investigación. Encapsulado, bueno, terminito, ¿no? Pues sí, tenemos una vieja tradición originada en el miedo al ejército y después en el respeto institucional al ejército para que se mantenga ahí, de no tocarlo. Y yo creo que el ejército cuenta con eso, cuenta con que hay una actitud muy amigable hacia él de parte de las otras instituciones. Y así es, y eso es lo que estamos viendo, y creo que de esto se trata, ¿no? Totalmente. Yo creo que parte del problema de impunidad que ya se está acusando en este caso de Tlatlaya
en la historia reciente del país ha debido a falta de motivación. No quiero descubrir quién lo hizo, quiero encubrir, quiero ser cómplice, pero por buena parte también se debe a lo que decía Jorge, falta de capacidad. Sí. Yo creo que un gran tema y un gran reto y un gran desafío de la Procuraduría General de la República es una reestructura interna. Esta discusión, por ejemplo, sobre la Fiscalía General de la República para dotarla de autonomía, para resolver el problema de falta de motivación, va a servir de muy poco si no se resuelve el problema de falta de capacidad. Entonces, en este caso, la PGR no acredita este caso y por lo tanto el Tribunal Unitario le dice, pues esto va para atrás y salen libres los militares. Sí. Pero realmente se trata de un tema de falta de interés. Yo creo que el gobierno en muchos casos ha tenido el interés. Hace 2 semanas, por cierto, el caso Oceanografía, un caso de otro tipo, se cayó también porque no se acreditó la culpabilidad de quienes se habían acusado. Y esto está ocurriendo en caso tras caso tras caso. Entonces... desde el michoacanazo, desde el michoacanazo, en la época moderna, digamos. Desde el michoacanazo en 2009, todos los casos se vienen cayendo. Entonces... esta es una reflexión muy importante porque en la discusión de la Fiscalía Anticorrupción, en la discusión de la Fiscalía de Delitos Electorales, en la discusión de la Fiscalía General de la República, en todas las discusiones, si no hay una reingeniería interna, no va a funcionar. Por cierto, este tema que se está discutiendo ahora de la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción tiene ese grave problema. La nueva Fiscalía Anticorrupción, si se constituyera, se constituiría con una unidad de servidores públicos, unidad de delitos de servidores públicos que tiene menos de 30 investigadores, de tal forma que puedes tú celebrar con bombo y platillo que ahora sí va a haber autonomía, pero la autonomía sin capacidad sirve de muy poco. No, totalmente de acuerdo. Y yo doy un ejemplo de un caso donde creo que estaban todos los incentivos para que no sucediera, que se escapara el Chapo, y se escapó, ¿no? Entonces, incluso cuando están todos los incentivos alineados para que, en este caso creo que además del problema de la incompetencia está un problema de corrupción. Y otra vez, la autonomía garantiza tal vez que no se use con intenciones políticas la justicia, pero no garantiza ni capacidad y tampoco garantiza que no haya corrupción. Es decir, puede ser autónomo, incompetente y corrupto. Bueno, ahora, aquí el tema de este juez, el juez no dijo que eran inocentes. No, creo que no. Lo que dijo es que él no tenía materia, ¿no? Suficiente para juzgar. La presunción de inocencia por una vez. Y no, dijo, no, yo no voy a entrar al fondo de esto. Hay la posibilidad de volverlo a abrir. Claro, un amparo. Y de establecer las cosas. Claro. Ahora, se me cruzaron los cables con el tema de Tanguato, porque se están cumpliendo, creo que 2 años de lo de Tanguato, y está otra vez, esa situación está también en estado como Nepantla, como en Vilo, siendo tan ostensible, tan evidente la actuación abrumadora de fuerza desproporcionada sobre, obvio, muy probables delincuentes, pero que igual estaban siendo ejecutados más que caídos en una refriega. Entonces, estos asuntos hay que empezar a ventilarlos con claridad judicial porque en el fondo yo creo que no están más que anunciando lo que ha sido un modus operandi de la fuerza pública en esta llamada guerra contra las drogas de la que llevamos tantos y tan desdichados años. En cuanto uno rasca un poquito en las cifras, aparecen estos índices de letalidad increíblemente altos, ¿no? En donde la Policía Federal le matan a uno por cada 5 que mata, el Ejército le matan uno por cada 14 que mata y la Marina le matan uno por cada 34 que mata. Bueno, no puede ser, eso simplemente no puede ser. Podemos ocultar la cosa durante un tiempo, pero más nos valdría aprovechar estos casos, ¿no? Para empezar, así como cada día procedemos equivocadamente y no llegamos a nada, para empezar a proceder correctamente y llegar a algo. Claro. En defensa de las propias corporaciones, claro, por absurdo que parezca, porque solo si tienen la certidumbre de que les va a costar públicamente y personalmente a los miembros de esa corporación estas acciones ilegales, estas ejecuciones extrajudiciales, van a dejar de hacerlo. Solo así lo van a dejar de hacer. Sí, no, totalmente.
No, pero también aquí hay un tema que ya lo hemos discutido aquí, de si no vamos aproximándonos cada día más a una situación donde por falta de capacidad, falta de autonomía, falta de recursos, si no se da un paso adicional que involucre algún tipo de apoyo externo, tipo GIEI u otros, va a ser muy difícil. Ahora, hay que hacerlo bien y no hacerlo mal, esa es otra cosa. Pero el principio mismo, pues es muy difícil. ¿De dónde va a sacar? Creo que la PGR, si no me equivoco, tiene como 220, es la cifra que nos dio Marisela a Human Rights Watch hace 5 años, puede haber un poco más. 220 investigadores del MP. O sea, en un país de 125 millones. Es absurdo, porque las procuradurías estatales, que se supone que suplen, para todos fines prácticos, no existen, son como las policías estatales. Bueno, entonces tenemos en un país de 125 millones de personas, 220 agentes del Ministerio Público para llevar a cabo, para integrar esta averiguación, que obviamente se integró con las patas. No puede ser. Entonces, ¿qué sustitutos, qué posibilidades, qué remedios hay? Pues uno es gastar más dinero, hacerlo bien y dentro de 10 años, chance, tengamos a 1000. Chance. Bueno, la otra es, bueno, pues vamos a agarrar a agentes del Ministerio Público donde hay. ¿Dónde hay? Pues en otras partes, en otros países, pues los traemos. Sí. Que suena muy feo. Pues a los guatemaltecos no les sonó tan feo y les funcionó bastante bien. Y GIEI, quizás la experiencia no fue idónea desde el punto de vista de la claridad y todo, pero el principio, pues no fue un mal principio y en eso yo sí aplaudo al gobierno de Peña. O sea, puso lana el gobierno, nosotros pusimos nuestra lana, el gobierno negoció con la CIDH quiénes vendrían, los términos del mandato de referencia, los términos del mandato, todo eso. Bueno, ¿por qué no es en estos otros casos, pero no solo a toro pasado, sino preventivamente? ¿Por qué no tener algún tipo de apoyo ahí? Insisto, diciendo esto no se me ocurrió ayer, yo ya llevo varios años con este asunto, a diferencia de otros que ahora ya les gustó. Y quisiera añadir nada más que el caso Tlatlaya, el caso Ayotzinapa, casos de fraudes como el de Oceanografía y otros más, yo no veo posibilidad de que haya una sentencias o una resolución o hallazgos o un veredicto público, político y legal que permita cerrar correctamente esos casos. Ya no habrá manera de hacerlo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es simplemente que ya llegamos a un nivel de saturación del sistema de procuración de justicia y entonces no hay capacidad institucional para hacerlo. Pongo un ejemplo. Hace unos días platicaba con el fiscal de delitos electorales. Me decía que esta fiscalía autónoma, con una nueva ley general, tiene 6 policías ministeriales, 6 policías. Entonces él tiene como 300 denuncias y además en campañas todo el mundo presenta denuncias y denuncias. Entonces él tiene que repartir carpetitas, pocas, a estos 6 policías que son los que pueden iniciar las investigaciones. Entonces el proceso de atención, el proceso de investigación se lleva meses y por lo tanto se va aumentando y aumentando el rezago que existe. Entonces, creo que es el tema fundamental. Creo que la Fiscalía General tiene que pasar por un proceso de reingeniería y de elevar la capacidad presupuestaria y humana. Yo creo que esto es muy importante, porque la otra cosa que vemos en cada uno de los casos que nos toca ver con cierta cercanía, hay un proceso acusatorio fatal. Todo el sistema analítico de investigación criminal, de aportación de pruebas y de digamos, las conclusiones encadenadas, es fatal. Por ejemplo, este miembro del GIEI, este chileno, Francisco Cox, él es un abogado defensor. Él se dedica a defender privadamente y cuestiones sociales. Y le dije, bueno, a ver, dime, por lo que tú me estás diciendo, el sistema acusatorio mexicano es tal desastre que en realidad para un abogado defensor sería un paraíso. Dice, absolutamente, un paraíso, con todas las equivocaciones que cometen, un abogado defensor mínimamente competente se las gana todas. Pero por eso vemos quién está en la cárcel, ¿no? Y ahí está esto que dice Luis Carlos. Aparte de lo que sean los hábitos políticos, ¿no?, de proteger instituciones, aparte de lo que sean las consignas que judicializan o politizan, también hay este problema de que no les suman y siempre se equivocan. Sobre todo si ya pasamos
por lo menos la mitad del camino al tema de presunción de inocencia y debido proceso. Porque esto está peor. Sí. Está mucho peor. Sí, está peor. Claro. Porque es la mitad del camino, estamos en la mitad del río, nada más que el río es el Amazonas. Es una cosota gigantesca que te va llevando. Que por todo. cierto, una de las razones de las ejecuciones extrajudiciales o las ejecuciones del ejército cuando llega a una casa de seguridad y encuentra a los narcos, ellos, se ha comentado, Ana Laura Magaloni lo ha dicho, es que saben que si los detienen, los llevan ante el Ministerio Público, se les sigue un proceso, se les mete a la cárcel. Los van a soltar. A los 2 años van a soltarlo y van a regresar por ellos a matarlos. Pues mejor de una vez. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué ha habido tantas ejecuciones como esta probablemente haya ocurrido en Tlatlaya. No, sin lugar a duda. Pues sí. Uno pensaría que en un caso paradigmático funcionaría un poquito mejor, pero parece que funciona igual de mal en todos los casos, por más que sea relevante e importante, ¿no? Porque otra estrategia puede ser que no se excluyen apoyo externo, mayores recursos, y también creo que escoger bien los casos y asegurar que esos casos, si son casos paradigmáticos, los saques y los saques bien. Empiezas con uno, no con los 500 que tienes, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Es decir, cualquiera que sea la historia y a dónde topa el dólar, bueno, es que día con día se puede corregir. Sí. Uno puede corregir ese y el siguiente puede corregir ese. Y hay que escogerlos bien. Y escogerlos bien. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa y regresamos para platicar de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre matrimonio igualitario. Que es aquí, que continúa la hora de opinar.